Fírmalo, mamá. Es solo una hipoteca. Mi hijo Damián deslizó los papeles por la mesa de mi cocina antes de que yo siquiera sacara mi silla. Los bordes se detuvieron justo frente a mi plato, perfectamente alineados, como si los hubieran medido con regla. Me quedé parada un segundo más de lo normal mirándolos a ellos en lugar de mirarlo a él. Rebeca, su esposa, ni siquiera me saludó. Se quedó observando el documento con las manos cruzadas con demasiado cuidado sobre el regazo, como si aquel papel importara más que la persona que lo tenía enfrente. Me senté despacio. Ni siquiera lo he leído, dije. No necesitas hacerlo, respondió él demasiado rápido. Es bien sencillo. Puse la mano sobre la primera página, pero no la levanté. Aquel peso se sentía más pesado de lo que debería. Lenguaje legal, firmas, números que todavía no necesitaba ver. Ya entendía hacia dónde iba toda esta conversación. De todos modos, estás sentada sobre un buen equity, añadió recostándose como si acabara de ofrecerme algo razonable. Esa fue la primera herida. No fue la petición misma, sino la forma en que la envolvió. Como si mi casa estuviera ahí nomás ociosa. Como si todos los años que pasé pagándola, cuidándola, viviendo en ella, la hubieran reducido a un simple número esperando a ser usado. Lo miré entonces, lo miré de verdad. Su postura era firme, pero sus ojos no se quedaron en los míos mucho rato. Se movió apenas como hace la gente cuando repite algo que ya ensayó 1000 veces. Del otro lado, Rebeca se quedó quieta, atenta, esperando. No había leído ni una sola línea, pero sentía toda la estructura. El momento elegido, las palabras exactas, hasta el silencio que vino después. Esto no se le ocurrió en el camino. Esto se había platicado, ajustado y acordado mucho antes de llegar a mi mesa. Mis dedos tamborilearon una vez sobre el papel y luego se quedaron quietos. Deslicé los papeles unos centímetros lejos de mí, sin rechazarlos todavía, solo creando un poco de espacio. Los platos seguían calientes entre nosotros, la comida intacta y la habitación guardaba un silencio que no se sentía casual. «Es temporal», dijo Rebeca por fin, con la voz suave y medida como si hubiera elegido cada palabra de antemano. «El banco solo necesita una garantía. Cuando todo se estabilice, refinanciamos y lo soltamos». La miré, luego volví a ver el documento. «Temporal siempre se estira cuando no es tu propio riesgo». Mi hijo asintió y siguió donde ella se había quedado. «Es solo un apalancamiento. No te estamos pidiendo que renuncies a nada para siempre», no respondí de inmediato. Junté las manos frente a mí y sentí la madera conocida de la mesa bajo los dedos. Esta casa la había pagado completa hacía años. No la heredé, no me la regalaron. La gané pedacito a pedacito después de que mi esposo se fue y aprendí a cargar todo yo sola. «Ya no necesitas tanto espacio», añadió él. Ahí estaba más claro esta vez. No se trataba solo de la hipoteca. Se trataba de la casa misma. Se trataba de mí. Me recosté un poco hacia atrás y lo estudié. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera obvio, como si una vida se pudiera medir por el número de cuartos que ocupa. «Aquí solo estás tú», continuó. «Podrías bajar de tamaño, mudarte a algo más fácil, más práctico». «Más fácil para quién?», me pregunté. Miré alrededor de mi cocina sin mover la cabeza. Todo estaba exactamente donde siempre había estado. Esto no era ayudarlos en un mal momento. Esto era cambiar la estructura de mi vida para sostenerla de ellos. Alcancé mi vaso, tomé un sorbo pequeño y lo dejé de nuevo con cuidado. «Ya veo», dije en voz baja, aunque lo que estaba viendo tenía menos que ver con los papeles y más con la forma en que ya habían reducido mi vida a algo que creían que ya no necesitaba. Y me encontré preguntándome en qué momento mi casa había dejado de ser mía para convertirse en la solución de ellos. Dejé pasar unos segundos, los suficientes para que el silencio se volviera sólido. Luego lo miré a los ojos y le pregunté, «¿Por qué no hipotecan su propia casa?». El cambio fue inmediato. Él no contestó. Su mirada bajó no de golpe, solo lo suficiente para romper la línea entre nosotros. A su lado, Rebeca inhaló controladamente y habló antes de que él pudiera hacerlo. «Ya lo intentamos», dijo. «El banco nos dijo que no». No había duda en su voz, ni una pizca de incertidumbre.
Solo una frase limpia como si la hubiera preparado exactamente para ese momento. Asentí una vez asimilándolo, aunque no me sorprendió tanto como debería. Al otro lado de la mesa, Estela, la mamá de Rebeca, se movió un poco en su silla y su rostro se suavizó en una expresión educada casi compasiva. No es lo mismo, dijo. Las parejas jóvenes necesitan apoyo cuando están empezando. Su tono tenía esa autoridad tranquila que espera acuerdo antes de que se lo den. En tu etapa, continuó, ya no necesitas aferrarte a una casa como esta. Es más de lo necesario. Volteé la cabeza hacia ella, luego hacia mi hijo. Él no la corrigió. No añadió nada. Dejó que las palabras se quedaran ahí como si le pertenecieran. Fue entonces cuando todo encajó en su lugar. No la petición, sino la estructura detrás. Ya habían ido al banco, ya los habían rechazado. Y en algún momento, entre ese rechazo y esta cena, habían decidido que la solución no era cambiar su plan, sino cambiar la fuente de la aprobación. Yo junté las manos de nuevo, esta vez con más intención. Mas la conversación no se estaba desarrollando. Estaba siguiendo un camino que ya habían trazado de antemano. Todo encajaba, el momento, las frases, hasta las pausas. Esto no era una plática, era una presentación. Y a mí no me estaban pidiendo que lo pensara, me estaban esperando que lo aceptara. Damián se aclaró la garganta como si quisiera regresar la conversación a algo más razonable, y más adelante añadió con más cuidado: cuando estés más grande, podrías venirte a vivir con nosotros. Así todo sería más fácil. Ahí estaba. No inmediato, no forzado, solo lo suficiente retrasado para que sonara considerado. Rebeca asintió a su lado con voz suave, casi tranquilizadora. No tendrías que preocuparte por nada en el futuro. Ya tendríamos todo arreglado. Estela se inclinó un poco hacia adelante. Es práctico. Las familias planean estas cosas con tiempo. Práctico. Dejé que la palabra se quedara ahí, igual que había hecho con las otras, cada una elegida para que el cambio pareciera más pequeño de lo que era. Bajé la vista a los papeles otra vez, pero ya no veía los números. Estaba viendo la forma de lo que estaban construyendo. Propiedad convertida en dependencia. Una casa convertida en una opción futura. Una vida convertida en algo condicional. Solo estamos pensando a largo plazo, dijo Damián, mirándome ahora con más firmeza. Así todo ya estaría arreglado. Sostuve su mirada. Yo no necesito que me arreglen el futuro, respondí. Él dudó. Luego se inclinó un poco hacia adelante y su voz se tensó, lo justo para traer algo conocido de vuelta a la habitación. Mamá, tú siempre me has ayudado. Me has sacado de apuros antes. Ahí estaba. Ahí. No solo la petición, sino toda la historia detrás colocada con cuidado entre nosotros. Cada vez que yo había intervenido, cada vez que había hecho las cosas más fáciles para él, ahora se usaba como un patrón para predecir lo que haría después. Sentí algo que se acomodaba dentro de mí. No era algo cortante, no era emocional, era claridad. Ayudar nunca había sido una transacción, nunca había llevado la cuenta. Pero ahora me estaban contando por mí. Junté las manos firmes sobre la mesa. Yo ayudo a la gente a construir, dije en voz baja. No cargo lo que otros evitan. La habitación no reaccionó de inmediato. Mis palabras no encajaban en la dirección que habían preparado. Y en ese silencio entendí que lo que me ofrecían no era un futuro, era un intercambio que ellos ya habían decidido que tenía sentido, y lo único que faltaba era saber si yo lo aceptaría o lo rechazaría. Dejé que el silencio se quedara un momento más, el tiempo suficiente para que todo lo que habían dicho se asentara. Luego dije, no voy a afirmar, sin cambiar el tono, sin dudar. Solo la frase puesta justo donde estaba su expectativa. Damián parpadeó como si las palabras no le hubieran entrado de inmediato. Mamá, empezó más suave ahora inclinándose hacia adelante. Piénsalo un segundo, no es permanente. No te estamos pidiendo que renuncies a nada para siempre.
Ya lo hice, respondí. Él se quedó callado buscando otro ángulo. Esto resolvería todo. Solo hasta que nos estabilicemos. Ni siquiera notarías la diferencia. Lo miré con calma. Yo sí la notaría. Ahí fue donde dejó de ser una discusión para mí. Del otro lado de la mesa, Estela soltó el aire y la paciencia en su rostro se empezó a desgastar. «Estás siendo egoísta», dijo sin suavizar más la voz. «Ellos están tratando de construir algo. Tú estás en posición de hacerles las cosas más fáciles». Volteé la cabeza hacia ella y sostuve su mirada sin moverme de mi lugar. «Entonces hipotequen su casa». Las palabras cayeron limpias. Por un segundo nadie se movió. Su postura se puso rígida apenas. La boca se le apretó en una línea delgada, pero no contestó. No hacía falta. La respuesta ya estaba ahí. Volví a mirar a mi hijo. Ya no discutía, ya no empujaba, ya no explicaba. Solo estaba sentado ahí con la mirada baja, como si la conversación se hubiera ido a un lugar para el que no estaba preparado. Fue entonces cuando quedó claro. No esperaba resistencia. No de verdad. Esperaba demora, tal vez duda, pero no un no rotundo. No algo que no se pudiera ajustar ni rodear con palabras. No habían venido a pedir. Habían venido asumiendo. No tardó mucho en cambiar la versión de esa cena. La primera llamada llegó 2 días después. Un tono cuidadoso, una pausa antes de la pregunta real. Escuché que no quisiste ayudarlos. No pregunté qué era exactamente lo que habían escuchado. La forma de decirlo me bastó. Para finales de la semana ya me llegaban en pedazos. Conversaciones cortas, frases repetidas. Solo necesitaban apoyo. No era gran cosa. Siempre ha sido un poco dura con ella. Nadie preguntó qué se había dicho realmente en mi mesa. Repetían lo que ya habían arreglado. Damián no lo corrigió. Esa parte me pesó más que todo lo demás. No fue la distorsión, sino el silencio que permitió que se mantuviera. Podrías haber llamado a cada uno, haber repasado cada frase, cada pausa, cada detalle, hasta que coincidiera con lo que realmente pasó. Podría haber explicado los papeles, el momento elegido, la forma en que la conversación ya estaba estructurada antes de llegar a mí. Pero no lo hice. No tenía caso discutir contra una versión que a la gente le resultaba más fácil de aceptar. Mis días no cambiaron. Seguía levantándome temprano. Seguía moviéndome por la casa como siempre. Las mismas rutinas, el mismo silencio, el mismo orden, que nunca había necesitado la aprobación de nadie. Lo que cambió fue menos visible. Las llamadas de Damián se hicieron más cortas, luego menos frecuentes. Cuando hablaba, había una distancia en su voz, algo medido, como si estuviera eligiendo las palabras en lugar de simplemente decirlas. Rebeca dejó de hablarme por completo. Las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones se estrecharon. La ausencia no fue brusca. Fue gradual, casi educada, de esas que se instalan sin anunciarse. Lo noté más en el silencio que quedaba después de que el teléfono se quedaba quieto en mi mano. No era enojo, no era arrepentimiento, era claridad. Ellos esperaban que yo me moviera. Cuando no lo hice, la historia se movió en mi lugar, se remodeló, para que mi rechazo fuera más fácil de juzgar. Yo la dejé estar. Siguieron adelante sin mí. Al principio no lo supe directamente por él. Me llegó por los mismos canales filtrados por donde ahora pasaba todo, menciones breves, actualizaciones, de paso información que ya llegaba arreglada para verse bien. Encontraron la forma, dijo alguien. No tuvieron que esperar. Entendí lo que eso significaba. Consiguieron financiamiento en otro lado. No del tipo que requiere paciencia o solidez, sino del que llena huecos rápido y cobra la cuenta después. En pocas semanas el negocio abrió. Vi una foto en internet antes de que él me dijera nada. Una fachada limpia, arreglada con cuidado, todo dispuesto para que se viera asentado y completo. Sus nombres pegados a algo nuevo, algo visible.
Desde afuera podía parecer progreso, pero yo sabía lo que costaba llegar hasta ahí sin una base sólida. Los gastos llegaron primero. Contratos de renta, depósitos, equipo, imagen, cada decisión tomada para crear movimiento, cada una pidiendo dinero que no les sobraba. Los ingresos no siguieron el mismo ritmo. Llegaban irregulares, lentos al principio, luego inconsistentes, nunca suficientes para seguir el paso que ellos mismos se habían impuesto. Extendieron horarios, pusieron promociones, bajaron precios. Cada cambio era un intento de corregir algo que nunca había sido estable desde el principio. No había margen de error. No había reserva para absorber los días flojos, las proyecciones fallidas, los pequeños errores que se acumulan con el tiempo. Y aún así siguieron. Esa fue la parte que reconocí con más claridad. No los números, no el negocio mismo, sino la mentalidad detrás. La creencia de que solo con moverse se podía compensar la falta de estructura. Que empezar era lo mismo que sostener. No llamé, no hice preguntas, no ofrecí consejos que no me habían pedido. Miré desde lejos, no por indiferencia, sino por comprensión. Nada de lo que estaban haciendo había cambiado desde el momento en que se sentaron a mi mesa. Solo habían encontrado otra forma de avanzar con las mismas suposiciones. Y conforme pasaron las semanas, las primeras señales empezaron a aparecer no en algo dramático, sino en pequeños ajustes, en cambios callados, que sugerían que algo debajo no estaba aguantando como ellos esperaban, y que pronto esas grietas ya no se podrían seguir escondiendo. Los cambios no llegaron todos de golpe. Al principio fueron cosas pequeñas, menos actualizaciones, huecos más largos entre las menciones. Ese tipo de silencio que no llama la atención a menos que ya estés prestando atención. Luego, los detalles empezaron a cambiar. Los clientes disminuyeron, no de repente, pero lo suficiente para que se notara. El flujo constante en el que habían confiado nunca terminó de asentarse. Lo que entraba no era consistente y lo que salía no se ajustaba. El efectivo se apretó. Escuché que redujeron personal, cortaron horarios, cerraban más temprano algunos días. Cada decisión la presentaban como temporal, como una forma de estabilizarse, de recuperar el control. Pero nada de eso tocaba lo que había estado ahí desde el principio. La estructura no había cambiado. Los gastos seguían corriendo por delante de lo que el negocio podía sostener. El financiamiento que habían tomado no esperaba mejoras. Seguía su propio calendario firme e indiferente a cómo iban las cosas en realidad. La presión creció en silencio. No hubo un momento único que marcara el cambio. No hubo un punto claro donde todo se volteó. Solo una serie de ajustes sobre una base que nunca había sido sólida. Y un día simplemente se detuvo. No recibí llamada. No hubo explicación. No hubo anuncio. Me enteré de la misma forma en que me había enterado de todo lo demás indirectamente. La fachada estaba cerrada, no temporalmente, sin letrero, sin nota, solo vacía, las luces apagadas, la puerta con llave, sin indicio de cuándo ni por qué había pasado. No se sintió repentino, se sintió inevitable. Me quedé parada un momento más de lo necesario, no porque estuviera sorprendida, sino porque estaba recorriendo el camino de regreso hasta donde había empezado. No el día de la inauguración, no el financiamiento, la cena, la suposición. La creencia de que algo se podía construir tan rápido como para dejar atrás lo que nunca se había atendido. El fracaso no vino de una sola decisión. Siguió un patrón paso a paso, cada elección reforzando la anterior, hasta que ya no quedó espacio para corregir. No me comuniqué. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya se había desplegado. Vi su coche antes de escuchar el toque en la puerta. Se quedó en la entrada un momento con el motor apagado como si necesitara tiempo antes de bajarse. Cuando por fin lo hizo, no traía nada en las manos. Ni carpeta ni papeles,
ni intento de disfrazar la visita como algo distinto a lo que era. Cuando abrí la puerta, se veía diferente. No destruido, no inseguro, solo cansado. «Hola, mamá», dijo. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Nos sentamos a la mesa de la cocina sin poner nada entre nosotros esta vez. Sin documentos, sin palabras preparadas esperando ser soltadas. Por un rato no habló. Luego en voz baja pensé que iba a funcionar. No respondí. Dejé que la frase se quedara donde había caído. Miró sus manos. «No lo planeamos bien», continuó. Yo seguía pensando que íbamos a alcanzar, que una vez que despegara todo se iba a equilibrar. Hizo una pausa y añadió: «No fue así». Las palabras salieron sin defensas, sin explicaciones encima, sin intento de suavizar lo que significaban. «Perdí el control de los gastos», dijo. «No llevé las cuentas como debía. Seguíamos ajustando, pero siempre íbamos atrás de donde necesitábamos estar». Lo observé mientras hablaba, notando lo que no había. No había culpas, ni al mercado, ni al momento, ni a nadie más, y tampoco a mí. Y seguía pensando que si solo tuviéramos un poco más de tiempo. Se detuvo y negó ligeramente con la cabeza. Pero no era cuestión de tiempo. Asentí una vez sin interrumpirlo. Levantó la vista un momento y me miró a los ojos. «Asumí», dijo eligiendo la palabra con cuidado, «que si algo salía mal, tú ibas a intervenir». Sostuve su mirada firme. Ahora veo que no funciona así. No había presión en su voz. No había expectativa detrás de la frase, solo reconocimiento. Por primera vez desde aquella cena, no estaba tratando de moverme nada encima. Estaba sentado con lo que era suyo. La habitación se quedó en silencio después de eso, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no quedaba nada que discutir, nada que negociar. Solo el espacio entre lo que había pasado y lo que vendría después, mientras él por fin me miraba y preguntaba sin pasar el peso a ningún otro lado: «¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer ahora?». Lo preguntó sin prisa, pero también sin urgencia. La pregunta se quedó entre nosotros tranquila, sin la presión que había llenado esta misma habitación la última vez. No respondí de inmediato. No porque no supiera, sino porque esto no era algo para apurarse. «No puedes construir algo estable sobre una base débil», dije. Asintió una vez despacio, como si ya hubiera empezado a entenderlo antes de llegar. «Esto no era cuestión de dinero», continué. «Si lo fuera, el problema habría sido sencillo». «Te quedaste sin estructura mucho antes de quedarte sin opciones». Se quedó callado. «No llevaste el control de tus gastos. No dejaste margen para errores y construiste expectativas sobre resultados que todavía no habías probado. Dejé que eso se asentara antes de seguir. Intentaste hacer crecer algo antes de aprender a sostenerlo». Se recostó un poco hacia atrás, recibiéndolo sin interrumpir. «Lo que necesitas ahora no es otro intento», dije. «Es estabilidad». Me miró sin resistirse, solo escuchando. «Buscas un trabajo que pague de forma constante. Aprendes cómo se mueve el dinero, que entra, que sale, que se queda. Construyes algo pequeño que aguante y luego construyes encima de eso». Hice una pausa y añadí: «Y lo haces sin depender de nada que no sea tuyo». Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. «No voy a financiar esto», dije, manteniendo el tono parejo. «Ni ahora ni después». «Lo sé», respondió. No había tensión en su voz. «Eso no significa que no te vaya a ayudar», continué. «Pero ayuda es estructura, no es rescate». Soltó el aire, una exhalación callada, no de frustración, sino de algo que por fin se acomodaba en su lugar. «Está bien», dijo. «Esta vez lo voy a hacer bien». No hubo promesas más allá de eso. No intentó demostrar nada en el momento. Nos quedamos ahí un rato más sin necesidad de llenar el espacio con nada. Cuando se fue, nada se sintió reparado de forma dramática. No hubo reinicio, no hubo resolución limpia, solo una comprensión distinta. Me quedé en la mesa después de que la puerta se cerró con las manos donde habían estado antes, consciente de que nada en mi vida había cambiado.
y de que esta vez lo que cambiaría no sería lo que yo diera, sino lo que él eligiera construir a partir de aquí.